Presumo que el público debió demostrar un interés muy vivo ante nuestro anuncio de que Lake partía hacia el noroeste internándose en regiones donde nunca había penetrado ningún ser humano, ni siquiera con la imaginación, y a pesar de que no mencionamos sus extravagantes esperanzas de revolucionar la biología y la geología, sus primeras perforaciones ejecutadas entre el 11 y el 18 de enero en compañía de Body y otros 5 hombres, y durante los cuales se perdieron 2 perros al cruzar una de las grietas abiertas en el hielo por la presión, había dado como consecuencia la obtención de numerosos esquistos arqueanos. Hasta yo me interesé por la evidente abundancia de marcas de fósiles en aquel estrato increíblemente antiguo. Estas marcas, sin embargo, que eran de formas de vida muy primitivas, no encerraban ninguna extrema paradoja, salvo la novedad de la abundancia de fósiles en rocas precámbricas. Por lo tanto, continuó pareciéndome inadecuado interrumpir nuestros programas para un intermedio que solicitaría la utilización de 4 aeroplanos, muchos hombres y casi todos los aparatos de la expedición. Sin embargo, no obstaculicé el plan, pero resolví no acompañar la expedición, a pesar de los ruegos de Lake, que quería contar con mis conocimientos de geología. Me quedaría en la base con Pavodi y 5 hombres preparando nuestro viaje hacia el este. Uno de los aparatos ya había comenzado a trasladar una gran cantidad de gasolina desde el estrecho de McMurdo, pero este trabajo podía interrumpirse por ahora. Conservé un trineo y 9 perros, pues no era prudente quedarse sin medios de transporte en aquel mundo muerto y desamparado. La expedición de Lake hacia lo desconocido, como todos recordarían, envió sus comunicados desde los transmisores de onda corta de los aviones. Estos mensajes fueron recogidos simultáneamente por el aparato de nuestra base y por el arca anclado en el estrecho de McMurdo. De allí fueron enviados al mundo por la banda de 50 metros. El viaje se inició el 22 de enero a las 4 de la mañana. 2 horas más tarde recibimos el primer comunicado. Lake estaba realizando algunas perforaciones y fundiendo el hielo en pequeña escala en un punto situado a unos 300 kilómetros de nuestra base. 6 horas después llegó un segundo y excitado mensaje en el que se nos informaba que luego de dinamitar una abertura no muy profunda se había descubierto varios esquistos con marcas aproximadamente similares a las que tanto nos había intrigado. 3 horas más tarde, un breve boletín anunciaba la reanudación del vuelo en el seno de una furiosa tormenta. Envié inmediatamente un mensaje a Lake indicándole que no se expusiese más, pero este me Me contestó que las nuevas muestras autorizaban cualquier riesgo. Entendí que su excitación era tanta que rehusaría obedecerme y que no había, y que yo nada podría hacer para impedir que junto con Lake fracasase toda la expedición. Me aterrorizaba la idea de que Lake y sus compañeros estaban internándose más y más en aquella blanca inmensidad de tempestades e insondables misterios de una extensión de 2000 kilómetros y que llegaba hasta las costas casi desconocidas de la reina Mary y de Knox. Una hora y media más, y llegó aquel nuevo mensaje de ley que alteró totalmente mi ánimo y me hizo lamentar no haberlos acompañado. 10.05 en pleno vuelo. Luego de una tormenta de nieve hemos vislumbrado las montañas más altas de todas las que hemos encontrado hasta ahora. Pueden igualar a las del Himalaya si se tiene en cuenta la estatura de la meseta, latitud probable 76 grados 15, longitud 113 grados 10. Se extienden del este al oeste hasta donde alcanza la vista. Hemos creído ver 2 conos volcánicos humeantes, picos oscuros y sin nieve. El viento que sopla entre ellos imposibilita la navegación. Después de esto, mis compañeros y yo no renunciamos al receptor. La idea, de, la idea de esta titánica cadena montañosa situada a 1000 kilómetros de nosotros inflamaba nuestros deseos de aventura. Nos regocijamos de que nuestra expedición, ya que nosotros mismos, hubiese sido su exploradora. Media hora más tarde Lake nos llamó. El aparato de Moulton ha hecho un aterrizaje forzoso, pero no hay heridos y creemos que es posible subsanar los daños. Hemos trasladado lo más importante a los otros 3 aviones para el momento
momento del regreso o por si fuese necesario continuar adelante. Por ahora no hace falta utilizar los aviones como transporte. Las montañas sobrepasan todo lo imaginable. Iré a explorar con el aeroplano de Carol. Le hemos quitado la carga. Esto es absolutamente fantástico. Los picos más altos deben de superar los 10.000 metros de altura. El Everest no puede comparárseles. Atwood tratará de establecer la altura exacta con el teodolito mientras Carol y yo ajustamos nuestro vuelo. Posiblemente me haya errado a propósito de los conos, pues el terreno parece estratificado. Posiblemente sean esquistos precámbricos junto con otras formaciones. Los contornos recortados contra el hielo tienen un aspecto muy curioso, secciones regulares de cubos que llegan hasta los más altos picos. Un espectáculo maravilloso bajo la luz rojo dorada del sol bajo, como una tierra misteriosa de ensueño o el umbral de un mundo prohibido de maravillas vírgenes. Anhelaríamos con usted Anhelaríamos que usted estuviese aquí para ayudarnos a investigar. Aunque era técnicamente hora de dormir, ninguno de nosotros pensó un momento en irse a la cama. Lo mismo debió de suceder en el estrecho de McMurdo, pues la base de aprovisionamiento y el Arkham albergaban también los comunicados. En efecto, el capitán Douglas nos envió a todos un mensaje de, de congratulaciones por el importante descubrimiento, y Sherman, el operador de la base, nos dijo también unas palabras. Lamentábamos, por supuesto, los daños que había sufrido el aeroplano, pero teníamos la esperanza de que pudieran remediarse con facilidad. A las 11 de la noche nos llegó otro mensaje de Lake. Estamos volando con Carol entre los contrafuertes más altos. No hemos intentado aproximarnos a los picos a causa del tiempo. Lo haremos más tarde. La ascensión es difícil, pero vale la pena. Las montañas se aprietan unas contra otras. Imposible ver del otro lado. Las cimas más altas exceden a las del Himalaya y son muy curiosas. Pertenecen seguramente al sistema precámbrico. No tienen nada de volcánicas y no hay nieve más allá de los 6.000 metros de altura. En las faldas de los picos más altos hay formaciones muy raras, grandes bloques cuadrados de lados verticales y alineaciones regulares cortadas a pico, como los viejos castillos asiáticos. En las montañas abruptas pintadas por Roerich impresionaban sobremanera vistas desde cierta distancia. No hemos aproximado a Nos hemos aproximado independientes, pero esto es sin duda efecto de la erosión. Las aristas parecen corroídas y redondeadas, como si hubiesen estado expuestas a las tormentas y los cambios de clima durante millones de años. Algunas partes, especialmente las superiores, son de rocas más claras que los estratos visibles de las pendientes. Origen cristalino es innegable. Desde cerca se sugieren unas cuevas con entradas de formas curiosamente irregular, cuadradas o semicirculares. Tienen que venir a investigar con nosotros. Creo haber visto un macizo cuadrado en lo alto de una de las montañas. La altura parece variar entre los 9.000 y los 10.000 metros. Hemos llegado a una altura de 6.500 metros. Hace un frío infernal. El viento pasa y silba por los desfiladeros y las entradas de las cuevas, pero volamos bastante lejos y no hay peligro. Lake continuó sus comentarios durante una media hora y expresó su intención de subir a pie alguno de los picos. Le respondí que me uniría a él tan pronto como pudiese enviarme un aparato y que Pavodi y yo estudiáramos la mejor manera de reunir la gasolina en vista del nuevo carácter que había tomado la expedición. Era evidente que las operaciones de Lake, lo mismo que las actividades de sus aeroplanos, solicitarían una gran cantidad de combustible y era muy factible, después de todo, que el vuelo hacia el este no pudiera afectar a afect- no pudiera no pudiera efectuarse durante un tiempo. Llamé al capitán Douglas y le pedí que con la ayuda de los perros que había quedado con nosotros llevara todo el combustible posible a la barrera de hielo. Aspirábamos a establecer un trayecto directo entre Lake y el estrecho de McMurdo. Lake me llamó más tarde para comunicarme su decisión de establecer el campamento en el lugar en el que el aeroplano de Moulton se había visto obligado a descender y donde se estaba efectuando las reparaciones. La capa de hielo era muy delgada,
Dejaba ver la tierra pues, en algunos lugares antes de hacer algunas incursiones en trineo o de pretender una ascensión. Iba a hacer allí mismo varias perforaciones. Nos habló de la inefable majestad del paisaje y de sus extrañas sensaciones al encontrarse al pie de aquellos vastos silenciosos viñáculos que se elevan al cielo con una muralla en el borde mismo del mundo. Las observaciones de Atgurt con el teodolito había permitido establecer la altura de los 5 picos más elevados, entre los 9.000 y los 10.200 metros de altura. Lake estaba manifiestamente trastornado por la naturaleza del suelo, pues este revelaba la existencia ocasional de prodigiosas tormentas de una violencia superior a todas las que habíamos encontrado. Su campamento se alzaba a unos 8.000 metros, 8 kilómetros de los primeros contrafuertes. Me pareció advertir algo así como una alarma subconsciente en el mensaje. Arrojaba a través de un vacío de 1.000 kilómetros en el que nos pedía que nos apresuráramos, terminásemos cuanto antes nuestro trabajo en aquella nueva región. Iba a descansar ahora, luego de aquella jornada de acelerada y dura labor. A la mañana siguiente hablé por radio con Lake y el capitán Douglas. Resolvimos que uno de los aeroplanos de Lake vendría a nuestra base y recogería a Pabody, a nuestros 5 hombres y a mí, junto con toda la gasolina que pudiese cargar. En cuanto al resto del combustible, todo dependía de que hiciésemos o no el viaje al este. Así Así que podía esperar. Lake tenía bastante por ahora para compensar a la necesidad del campamento. Habría que abastecer gasolina a la fase del sur. Si posponíamos nuestra incursión por el este, no la utilizaríamos hasta el próximo verano. Y mientras tanto, Lake enviaría un avión para que buscase una ruta directa entre esas nuevas montañas y el estrecho de McMurdo. Babodi y yo nos preparamos a abandonar nuestro campamento durante un tiempo más o menos largo. Si hibernábamos en la Antártida, podríamos volar directamente de la base de Lake a Arkham sin volver aquí. Algunas de nuestras tiendas cónicas ya habían sido reforzadas por bloques de nieve endurecida y resolvimos completar el trabajo convirtiendo el campamento en una verdadera aldea. Lake se había llevado el número considerable de tiendas, así que nuestra llegada no aparejaría mayores incomodidades. Comuniqué a Lake que Pavodi y yo estaríamos preparados para viajar hacia el norte al día siguiente. Nuestras disposiciones, no obstante, no comenzaron hasta después de las 4 de la tarde, pues poco antes de esa hora Lake nos envió unos mensajes extraordinarios y excitados. El día había iniciado mal, pues no habían podido descubrir en un vuelo de reconocimiento los estratos primitivos que formaban la mayor parte de las cimas. Casi todas las rocas eran aparentemente jurásicas y cománchicas, esquistos pérmicos y triásicos, de acuerdo en cuando algunas manchas brillantes y negras sugerían la presencia de carbón. Lake estaba, Lake estaba descorazonado, pues tenía el propósito de sumar ejemplares de más de 500 millones de años de antigüedad. Era indudable que si quería examinar los estratos en que habían descubierto aquella curiosa huella, tendría que hacer un largo viaje en trineo hasta las faldas mismas de las montañas. Resolví, sin embargo, hacer algunas perforaciones como parte del programa general. Instaló, pues, la excavadora y puso a 5 hombres en el trabajo mientras el resto observaba las tiendas y preparaba el dañado avión. Se eligió para extraer las primeras muestras una roca blanda a unos centenares del metro del campamento y la excavadora
La excavadora hizo excelentes progresos sin necesidad de acudir con mucha frecuencia a la dinamita. 3 horas más tarde, luego de la primera explosión realmente fuerte, se escucharon los gritos del equipo de perforaciones y el joven Getney, que dirigía los trabajos, corrió al campamento con las sorprendentes noticias. Que podía esperar. Habían descubierto una caverna. Después de las primeras perforaciones, la greda había dado lugar a una vena de terreno calcáceo cománchico en la que cedían los fósiles diminutos, cefalópodos, corales y equinoides, con algunos indicios de esponjas silíceas y huesos de animales. Fósiles diminutos, cefalópodos, corales y equinoides, con algunos indicios de esponjas silíceas y huesos de animales vertebrados marinos, seguramente teleósteos, escualos y ganoides. Esto tenía ya su importancia, pues eran los primeros fósiles vertebrados que había descubierto la expedición, pero cuando poco después la cabeza del trépano atravesó de parte a parte un estrato y encontró el vacío, una aguda redoblada ola de excitación invadió a los excavadores. Una carga de dinamita había alcanzado para revelar el subterráneo secreto, y ahora, a través de una abertura de 1,5 metros de largo por 1 metro de ancho, los miembros de la expedición pudieron contemplar una cavidad abierta hacia más de 50 millones de años, urnas, aguas de un mundo tropical desaparecido. La caverna no llegaba a los 2 metros y media de profundidad, pero se extendía indefinidamente en todas direcciones, y una fresca corriente de aire insinuaba que era parte de un extenso sistema subterráneo. El techo y el suelo estaban abundantemente adornados con estalactitas y estalagmitas, algunas de las cuales se unían y formaban columnas, pero lo más importante era la abundancia de conchas y huesos que en algunos lugares casi cerraban el paso. El depósito contenía más representaciones de los periodos Cretáceo y Eoceno, procedentes de las junglas desconocidas de helechos y árboles y hongos mesozoicos, bosques de cicadáceas, palmeras y angiospermas terciarias, que es que los que el más hábil de los paleontólogos pudiera reunir o clasificar en un año: moluscos, armaduras de crustáceos, pescados, anfibios, reptiles, pájaros y manifestados y mamíferos primitivos, grandes y pequeños, conocidos y desconocidos. No era raro que Getting corriera al campamento dando gritos, y no era raro tampoco que todos dejaran inmediatamente el trabajo y se precipitaran a través de aquel aire helado hacia el lugar donde la torre perforadora marcaba una nueva vía de acceso a los secretos del interior de la Tierra. Y las desvanecidas edades. Cuando Lake satisfizo su primer impulso de curiosidad, garabateó un mensaje en su libreta de notas y envió al joven Moulton al campamento para que lo despachara. Corriente al campamento dando gritos, y no era raro tampoco que todos dejaran inmediatamente el trabajo y se precipitaran a través de aquel aire helado hacia el lugar donde la torre perforadora marcaba una nueva vía de acceso a los secretos del interior de la Tierra y las desvanecidas edades. Cuando Lake satisfizo su primer impulso de curiosidad, garabateó un mensaje en su libreta de notas y envió al joven Moulton al campamento para que lo despachara por medio, así que
Así me enteré por primera vez del descubrimiento. Lake había identificado algunas conchas primitivas, huesos de ganoides y placodermos, restos de laberintodontes y recodontes, trozos de cráneos de mesosaurios, vértebras de dinosaurios, dientes y huesos de alas de pterodáctilos, fragmentos de arqueópteris, dientes de escualos miocénicos, cráneos de aves primitivas y otros huesos de mamíferos arcaicos como paleoterios, sifodontes, eoipi, oreodontes y titanoteres. No había huellas de mastodontes, elefantes, camellos, ciervos o animales bovinos. Por lo tanto, Lake concluyó que los últimos depósitos se habían derivado durante el periodo Oligoceno y que la caverna había persistido seca a inadmisibles por lo menos durante 30 millones de años. Por otra parte, la preeminencia de formas de vida muy primitivas eran realmente sorprendentes. No había duda de que los terrenos como la probada del No había duda que los terrenos como la probada la presencia de ciertos fósiles típicos como los ventriculites eran cománchicos y no más antiguos. Sin embargo, la caverna contenía un número sorprendente de organismos considerados hasta entonces como pertenecientes a un periodo muy anterior. Hasta había peces, corales y moluscos rudimentarios de periodos tan remotos como el silúrico o el ordovícico. Era ineludible concluir que una parte del mundo había habido desde Asia este No era posible saber hasta qué punto se había mantenido esta continuidad una vez cerrada la caverna, de cuándo, quién manera el acontecimiento de los terribles hielos del Pleistoceno, unos 500.000 años atrás, y sencillamente ayer comparado con la edad de esta caverna, tenía que haber puesto fin a cualquier forma primitiva que hubiese sorprendido a su periodo común. Lake no se contentó con enviar ese primer mensaje. Antes de que Moulton hubiese vuelto ya había escrito y enviado otro. Después de esto, Moulton se instaló en uno de los aeroplanos para transmitir a Arkham y a mí las numerosas postadas que Lake enviaba con una sucesión de mensajeros. Los lectores de periódicos recordarán la excitación creada por los de informes de aquella tarde, informes que tuvieron como consecuencia, luego de todos estos años, la organización de la expedición Starkweather Moore, a lo que con tanta ansiedad ansiedad quiero disuadir de sus intenciones. Será mejor que copie literalmente los mensajes como los envió Lake. Tal como los envió Lake y los transcribió transfiguradamente, taquigráficamente, McTeague, el operador de nuestra base. Fowler ha hecho un descubrimiento de la mayor importancia en los fragmentos de Greda y un descubrimiento de la mayor importancia en los fragmentos de greda y terreno calcáreo arrancados por la explosión
la explosión unas huellas triangulares y estiradas idénticas a las que los esquistos arqueanos prueban que ese organismo sobrevivió durante 700 millones de años sin más que unos pocos cambios morfológicos. Estas huellas cománchicas muestran ciertas señales de decadencia que no había en los anteriores, señales de importancia del descubrimiento en la prensa posiblemente represente para la biología lo mismo que la teoría de Einstein significa para las matemáticas y la física. Puede relacionarse con mis trabajos previos y, y amplía las conclusiones posibles. Muestra por lo menos que han existido en la Tierra, en la Tierra ciclos completos de vida orgánica e inorgánica. Existió en la Tierra ciclos completos de vida orgánica anteriores a la aparición de las células arcaezoicas. Estos organismos se especializaron en un pasado no inferior a 1000 millones de años, cuando el planeta, el joven e inhabitable para cualquier forma de vida de estructura protoplasmática normal, queda por saber dos cuando hay, cuándo, dónde y cómo se realizó este desarrollo. Más tarde, examinando fragmentos de esqueletos de ciertos saurios y mamíferos primitivos marinos y terrestres, he avisado unas curiosas lesiones locales que no pueden atribuirse a ningún carnívoro conocido. Son de dos clases: perforaciones penetrantes e incisiones que aparecen en talladas en uno o dos casos, huesos recortados limpiamente. Pocos ejemplares afectados he enviado a buscar al campamento una vez unas linternas unas linternas eléctricas. Ampliaremos el área de expedición rompiendo las estalactitas. Un poco más tarde hemos encontrado un curioso fragmento de esteática de unos 15 centímetros de diámetro y algunos 4 de espesor, totalmente diferente de todas las formaciones locales. Verdoso, de edad indeterminada, curiosamente liso y regular, tiene la forma de una estrella de circo. Un poco más tarde hemos encontrado un curioso fragmento de esteática de unos 15 centímetros de diámetro y unos 4 de espesor, totalmente diferente de todas las formaciones locales. Verdoso, de edad indeterminada, curiosamente listo y regular, tiene la forma de una estrella de 5 puntas con los extremos rotos. En el centro y los ángulos interiores hay unas hendiduras. Difícil establecer su origen, probablemente efecto de la erosión. Requiere de la erosión. Carroll, con ayuda de una lupa, cree haber advertido otros signos de importancia geológica. Grupos de puntos minúsculos regularmente dispuestos, los perros cada vez más inquietos a medida que el trabajo avanza. Parecen odiar a esta piedra. Quizás tenga algún olor propio de su origen, probablemente efecto de erosión. Carroll, con ayuda de una lupa, cree haber advertido otros signos de importancia geológica. Grupos de puntos minúsculos regularmente dispuestos, los perros cada vez más inquietos a medida que el trabajo avanza. Parecen odiar esta piedra. Quizás tenga algún olor propio. Volveremos a informar cuando Mills regrese con las luces y comentarios a trabajar en el subterráneo.
22.15 Importante descubrimiento. Orendorff y Watkins encontraron bajo tierra a las 21.45 un fósil monstruoso en forma de tonel, de naturaleza totalmente desconocida. Se trata quizás de un vegetal o de un ejemplar gigantesco de protozoario marino desconocido. El tejido ha sido innegablemente resguardado por sales minerales, duro como cuerpo, pero de una flexibilidad sorprendente. En ciertos lugares, señales de partes rotas a las extremidades y los costados, 1,80 m de altura, diámetro central, 1 metro, diámetro a los dos extremos, unos 30 centímetros como un tonel, con 5 notables salientes, unos 30 centímetros como un tonel, con 5 notables salientes en lugar de duelas, unas cisuras laterales que podrían corresponder a unos tallos delgados en la parte más ancha de estas salientes. En las hendiduras que separan las salientes hay unas excrescencias extrañas, presas o algo que se abren y extienden como abanicos, todas muy añadidas, exceptuando una que alcanza extendida una longitud de 2 metros. Me recuerda a ciertos monstruos de las leyendas primitivas, particularmente los antiguos del Necronomicon.